Las drogas externas tienen efectos sobre nuestro cuerpo porque existen sustancias parecidas en nosotros mismos que son las encargadas de transmitir la información para que, por ejemplo, aprendamos a hacer el nudo de una corbata o decidamos insultar la tele cada vez que un jugador de primera línea elige el camino superior cuando claramente era por abajo. Palacio. ¿Cómo se transmite la información de un lugar a otro en el cerebro? Supongamos que vivís en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, y tenés que llevar personalmente un sobre con firma original a una oficina en San Isidro, pues de lo contrario cambiarán tu apellido a culo. En el cerebro ocurren millones de sinapsis por segundo y para eso necesita organizarse y distribuir las tareas. Caminar no es lo mismo que correr, despertarse no es lo mismo que dormirse, sonreír no es lo mismo que llorar y hacer comparaciones obvias me divierte. Y a mí me divierte leerles todas estas citas sin sentido, que en realidad no es que no tengan sentido, sino que no están en contexto. Pero lo hago para demostrarles que está buena, está divertida, entretenida la forma en que está escrita este libro. Y para recomendarles nuevamente que por más de que yo les esté haciendo estos videos sobre drogas explicándolos, estaría bueno que lean el libro o que escuchen los audiolibros. Empecemos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Nuestra mente cambia todo el tiempo y no necesariamente por recibir estímulos externos. Tenemos drogas internas que se encargan de que la información circule por nuestro cerebro. De hecho, las drogas externas, o sea, las drogas que consumimos, nos afectan a nosotros porque son sustancias parecidas a estas drogas que hacemos naturalmente dentro nuestro. Pero antes de hablar de cómo es que las sustancias psicoactivas cambian nuestros estados mentales, tenemos que entender primero cómo es que nuestros estados mentales cambian sin la necesidad de consumirlas. Drogas, 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 drogas. Hay que suscribirte. Bueno, para empezar tenemos un poquito de historia, si se quiere. En resumidas cuentas, todo empieza con la discusión entre dos guachines que, a pesar de que usaban la misma técnica para observar qué onda, cómo estaban compuestos los cerebros, los chabones veían cosas diferentes. Uno decía que el cerebro estaba compuesto por una especie de red en la que todas las células estaban unidas. Y por otro lado, había otro chabón que se llamaba Ramón y Cajal, que decía que el cerebro estaba formado por neuronas. Al final, bueno, obviamente el que tenía razón era este Ramón y Cajal, pero había un problema en la época y es que no se sabía cómo mierda viajaba la información de un lado al otro en el cuerpo si no había continuidad entre las neuronas. Y acá es donde entra en juego otro loco que se llamaba Charles, como Darwin, pero otro, Sherrington, que descubrió que las neuronas se tocaban entre sí para excitarse y dijo, acá tiene que haber algo, y a esa interacción la llamó sinapsis. Y bueno, la cuestión es que había todo un temita en ese momento porque no se sabía exactamente cómo funcionaba la sinapsis. Este problema lo resolvió otro guachín que se llamaba Otto Loewi, que no estoy muy seguro de si se pronuncia así el apellido, y tampoco estoy seguro de si a él también le encantaba todo lo que lo mareaba, pero él fue quien descubrió que en la sinapsis había un traspaso de información química. No les voy a contar cómo lo hizo, pero igualmente la historia es interesante y implica a Otto besando a una serie de ranas con la esperanza de que alguna se transforme en princesa. Escuchen mis audiolibros. Y es acá entonces donde entran en juego las drogas que tenemos adentro nuestro. Estas drogas internas, endógenas, que se fabrican adentro de nuestro cuerpo, eso significa endógenas, se llaman neurotransmisores y son las que se encargan de que la información pueda viajar desde el cerebro a todas las partes de nuestro cuerpo. Antes de hablar de los neurotransmisores, igualmente vamos a hablar de cómo es este proceso de la sinapsis, del traspaso de información de neurona a neurona. Voy a poner un gráfico por acá también para mientras voy explicando se entienda de qué parte de las neuronas estoy hablando. Los bracitos estos que salen del cuerpo de la neurona se llaman dendritas y están en contacto con las terminales de otras neuronas. Bueno, obviamente igual acá están simplificado, onda hay dos neuronas nada más, pero cada neurona en realidad puede estar en contacto con otras 10.000 neuronas. Cuestión, cuando una neurona tiene que pasarle información a otra neurona, hay un estímulo eléctrico que viaja a través del axón, lo que hace que se liberen los neurotransmisores que estaban guardados en las terminales. Y acá es donde se produce la sinapsis, que no es ni más ni menos que los neurotransmisores
de la terminal de la neurona presináptica, o sea, la que emite el mensaje, pasando hacia las dendritas de la neurona postsináptica, o sea, la que recibe el mensaje. Me olvidé de decir igualmente también que hay unos receptores en las dendritas que son los que se encargan de agarrar a los neurotransmisores, y es importante decirlo porque hay varios tipos de neurotransmisores y hay varios tipos de receptores también. Cuando queremos mover un brazo para agarrar el mate, se activan las neuronas localizadas en la parte del cerebro encargadas de mover el brazo. Cuando se activan, se repite el proceso a lo largo de una cadena de varias neuronas que van desde la corteza cerebral hasta la fibra muscular del brazo. Pero no siempre la activación de una neurona genera la activación de la siguiente. A veces, la liberación de neurotransmisores produce la inhibición de la neurona que los recibe. En el caso de agarrar el mate, el cerebro utiliza otras regiones para pulir mejor el movimiento mediante este proceso de inhibición de algunas neuronas. De no hacerlo, terminaría el mate volcado en el suelo. O sea, se entiende, ¿no? Es entre la excitación y la inhibición de ciertas neuronas que se consigue el movimiento preciso del brazo para agarrar el mate. Es por eso que hay dos tipos de acciones de los neurotransmisores, excitatorias e inhibitorias. Y por más de que haya neurotransmisores que sean puramente excitatorios como el glutamato y puramente inhibitorios como el GABA, hay neurotransmisores que pueden a veces excitar y otras veces inhibir según el receptor al que se unan. Hay que aclarar igualmente que cada neurotransmisor no se puede agarrar a cualquier receptor. Es decir, hay un receptor para el glutamato que se llaman glutamanérgicos y hay otro receptor, por ejemplo, para la dopamina que se llama dopaminérgico. Pero cada neurotransmisor puede tener varios tipos de receptores. Si una neurona emisora libera un montón de moléculas de dopamina, a veces algunas se pueden pegar a un receptor que activa mientras otras se pegan al receptor que inhibe. Esto es porque hay varios tipos del mismo receptor, cada uno con un efecto diferente. Es como si una misma llave abriera diferentes cerraduras, solo que detrás de una puerta está la persona que te gusta y de la otra, no sé, Donald Trump. Amo este libro. Amo este puto libro. Ahora bien, el efecto este del neurotransmisor pegado al receptor en algún momento se tiene que terminar. Corte, no puede estar por una eternidad ahí pegado al receptor excitando a la neurona. Excitando o inhibiendo a la neurona. Y para que esto pase existen dos mecanismos. O bien el neurotransmisor se destruye, como es en el caso de la acetilcolina, o existe un mecanismo en el cual se reciclan los neurotransmisores. Hay como una especie de... no sé qué es, pero se llaman transportadores que lo que hacen es agarrar a los neurotransmisores que quedaron ahí tipo flotando después de ser utilizados y los meten de vuelta en la terminal de la neurona presináptica. Este es el caso igualmente de la dopamina y de la serotonina. Ahora vamos a pasar a hablar de estos dos tipos de neurotransmisores en particular, porque son muy importantes para lo que es el desarrollo del libro. Serotonina. A ver. Ahí está. Serotonina. La serotonina en las redes neuronales de la corteza prefrontal participa de varios procesos cognitivos como la autorreflexión, la memorización, la solución de problemas, el lenguaje y el pensamiento consciente, mientras que en la corteza temporal se encarga del procesamiento y almacenamiento de la información auditiva. Sin embargo, la serotonina es mayormente conocida por su participación en los estados de ánimo. Dopamina. Las neuronas dopaminérgicas pueden dividirse en tres grupos con funciones diferentes: las reguladoras de los movimientos, las de las funciones cognitivas relacionadas con el lóbulo prefrontal, donde trabaja en conjunto con la serotonina, y las responsables del comportamiento emocional, debido a su rol estrella en áreas del cerebro relacionadas en el placer y la recompensa. Algo que es de vital importancia, bueno, no lo remarqué acá, puse un pelotudo, algo que se verá en los siguientes capítulos y es muy importante, por eso quiero que recuerden, gente, serotonina, dopamina. En fin, para ir terminando, hay varios tipos de circuitos neuronales según su función. Están los circuitos que se encargan, por ejemplo, de los movimientos, están los circuitos que se encargan de la interpretación de los sentidos, etcétera. Pero bueno, en fin, la cuestión es que todos estos circuitos están conectados entre sí porque vivimos justamente llevando neurotransmisores de un lado para otro y las drogas que consumimos nos afectan porque son parecidas a estos neurotransmisores
Y es por eso que llegamos finalmente a la última reflexión que nos deja este capítulo. Debe entenderse que la mayoría de las sustancias psicoactivas suelen actuar en alguno o algunos de los receptores de una o varias redes neuronales, modificando en última instancia la forma en que las neuronas procesan y transmiten la información. Y es por esto que decimos que estar vivos técnicamente es estar drogados. Ahora sí, gente, espero que realmente les haya gustado el video y que hayan aprendido todo lo que tenía para contarles este capítulo. Les recuerdo que estaría bueno que lo lean, el libro. Sé que insisto mucho con esto, pero posta, el libro está muy bueno. Y si no tienen ganas de leerlo, pueden escuchar mis audiolibros. El próximo capítulo se llama Bases neurofisiológicas de la adicción y ojo que esto va a estar muy bueno, posta, ya cada vez se pone como más interesante porque con el paso del tiempo vamos aprendiendo más cosas. En el primer capítulo aprendimos cómo es que las sustancias psicoactivas aparecieron en la naturaleza y cómo empezaron a interactuar con el hombre. Ahora en este capítulo aprendimos cómo es que funciona de alguna manera nuestro cerebro y por qué es que nos afectan las drogas. Y bueno, en el próximo capítulo vamos a ver cómo es que de alguna manera podemos ser dependientes de ciertas sustancias. Así que los espero el viernes que viene. Vean el audiolibro del lunes igualmente también. Así que ahora sí, más nada que decir. Sin más nada que decir, gente, déjense un buen like, por favor. Si llegaron hasta esta parte del video, loco, dale, te estoy pidiendo un like. Ponele tipo... Dale. Suscríbete, así tipo seguís con toda esta locura que estoy haciendo ahora. Es una locura, pero la locura. Un gran abrazo, mis queridos drogadictos, y nos vemos en el próximo video. No sé para qué hago eso si tipo siempre dejo. Ay Dios. Cliqué en alguna de las pantallas finales acá, así se ven algunos de otros mis videos, gatos. Igual creo que pongo las listas de reproducción siempre, no me acuerdo. Yo ni me acuerdo qué hago. No me hagan caso. Suscriban, aprieten la de suscribirse igualmente, si no lo hicieran. Señalo acá y no sé.